Buenas noches a todo el público, licenciado Ananías. Estamos en la entrevista para la clase de televisión y me encuentro con la licenciada Elisa Pineda, que trabaja y que labora para Diario La Prensa. Así que estamos con ella. Hola, licenciada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, muy buenas noches. Es un gusto para mí estar con usted, Stephanie, y con todos los televidentes que nos están viendo esta noche. Bueno, entonces vamos a ir con los inicios de la licenciada Elisa. ¿Cómo fue que decidió incursionar a esta carrera? Yo decidí estudiar periodismo hace muchos años ya. Mi intención siempre ha sido escribir. He tenido una vocación por expresarme a través de la palabra escrita y mi deseo más grande siempre fue poder publicar una columna con mis opiniones. Eh, Eso siempre me impulsó y me llevó a estudiar esta carrera. Cuando yo concluí periodismo, un poco antes de graduarme, comencé a trabajar en Diario La Prensa. Estoy hablando que esto es en la época pre-internet. Trabajé en la prensa en los años 1993 y 1994, hace ya bastante tiempo. Y comencé a trabajar ahí siendo estudiante y estuve como editora de noticias internacionales y después noticias de carácter social. Dejé de trabajar en la prensa en ese entonces porque una vez concluí mi carrera fui a estudiar un posgrado a México y eso fue lo que me hizo apartarme de Diario La Prensa durante algunos años. Cuando regresé a Honduras incursioné de Relaciones Públicas en Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Sin embargo, siempre esa vocación por escribir se mantuvo permanente, así que se dio la oportunidad de ser columnista en Diario La Prensa. En aquel entonces, don Martín Montero era el editor y había sido mi maestro en la carrera de periodismo del entonces CURN, ahora una Valle de Sula. Él había sido miembro y me dio esa posibilidad de ser columnista en Diario La Prensa. Ahí empecé, fui columnista entre el año 2000 y 2002. Y nuevamente se dio la oportunidad de incursionar en el servicio exterior hondureño. Mi maestría es en estudios diplomáticos, así que fui a México a trabajar en nuestra misión diplomática en aquel país. Esa es la historia, más o menos. Sí, fue bastante resumida. Viajamos rápidamente por los caminos de la licenciada Elisa. Y bueno, bueno, tuvo la oportunidad de trabajar incluso antes de graduarse en Diario La Prensa. ¿Qué tanto ayudó esto cuando ya empieza a trabajar en un medio ya como una licenciada? Ayuda muchísimo a madurar, no solamente en cuanto a los conocimientos profesionales, sino sobre todo a brindarle la seguridad en la actuación profesional. Eh, hay cosas que no necesariamente las aprende uno en la universidad y eso creo que debemos ser conscientes y claros. La universidad le despierta a uno ese deseo por aprender cada día más en ese sentido y sobre todo para los periodistas. Un periodista debe ser un investigador nato, ¿verdad? No por obligación, sino por un deseo eh, que ya traemos, esa inquietud. Los periodistas somos esencialmente inquietos, buscando siempre conocer cada vez más, aprender cosas nuevas. Eh, y yo creo que la incursión en el trabajo en Diario La Prensa me abrió ese panorama amplio que representa el periodismo y las distintas facetas que puede tener. En realidad es una profesión bastante amplia que ofrece la oportunidad de trabajar no solamente en un medio de comunicación, sino desde el punto de vista de la comunicación en las empresas. Actualmente yo trabajo como directora de comunicación corporativa y sostenibilidad en TIUSA. Ese es mi trabajo de planta, además de ser columnista en Diario La Prensa. El periodismo es una carrera que permite eso, ampliar los horizontes y darnos cuenta de la multiplicidad de oportunidades que puede existir para quienes nos desempeñamos en esta carrera. Bueno, y es importante recalcar que
ya que lleva una amplia trayectoria en el ámbito periodístico y no solo en eso, sino que en otras ramas también. Entonces usted nos podría dar como un ejemplo de lo que era el periodismo en aquellos años a un periodismo que sobre todo se ha venido también afectando por la pandemia. Así es. Creo que para los nuevos comunicadores existe ahora una gama de oportunidades de desempeño profesional muchísimo más amplia al momento en que nosotros decidimos estudiar esa carrera. Recuerdo que a finales de o a mediados, mejor dicho, de los años 90, eran muy pocas las empresas en Honduras que pensaban en tener un área profesional de comunicación dentro de ellos. No estaba desarrollado el concepto de comunicación corporativa, no se hablaba de reputación de una manera tan fuerte como ahora lo es, no se hablaba de gestión de intangibles. Habían muchos temas que quedaban por fuera y eran pocas las organizaciones que tenían un área de relaciones públicas, casi siempre con un sesgo orientados a atender únicamente a los medios de comunicación. Ahora nos damos cuenta que el tema de comunicación es muchísimo más amplio que eso. Hay, creo yo, un parteaguas fundamental en el tema de comunicaciones en Honduras y en el mundo entero, pero especialmente en nuestro caso, cuando hablamos de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, que abren una serie de posibilidades que antes eran impensables. Como anécdota le cuento, cuando yo llegué a la prensa y utilizábamos un sistema que se llamaba ATEX, y eran las computadoras como cajitas. Y uno veía las letras allá al fondo. Las letras eran verdes sobre fondo negro y todo era con comandos. Hubo que acostumbrarse desde escribir o utilizar un mouse cuando llegaron las primeras computadoras, y eso que Diario La Prensa siempre ha estado a la vanguardia, cuando llegaron las primeras computadoras que tenían la pantalla a colores, era algo que para nosotros era sin precedentes, o el hecho de diseñar en una computadora, cuando antes se hacía la diagramación del periódico en unas hojas con una cuadrícula especial. Quizás para quienes vivimos esa transición, que ahora nos parecen cosas que están allá a lo largo del tiempo, nos damos cuenta que sí ha habido una evolución grande en el área de comunicaciones, impulsada por hondureños también, por gente valiosa que creyó en modernizar toda esa área de comunicaciones y que ahora permite que existen nuevos cargos. Ahora hablamos de la posibilidad de transmitir a través de redes sociales, hablamos de cargos de community managers, en fin, hay una serie de nuevos cargos que ahora es posible desempeñar para un comunicador. Entonces, sin lugar a dudas, el desarrollo de las nuevas tecnologías lo permite. Ha sido muy, muy importante eso. Marca un antes y un después para los periodistas hondureños. Sí, la verdad es que es algo impresionante porque nuestros licenciados en la academia pues nos enseñan que antes, o sea, que es un cambio total, porque a nosotros como, bueno, nos dicen así como que se nos está dando como una cucharadita y hasta en la boca lo que estamos haciendo, porque básicamente nos enseñan a redactar la diagramación ya en computadora, o sea que me imagino que antes era un poco más difícil ya que se hacía manual y nosotros lo hacemos por computadora, nos enseñan incluso estas clases nuevas que se van agregando en los pensum, por ejemplo, como usted menciona, antes no se hablaba de relaciones públicas y ahora llevamos muchas clases de relaciones públicas en donde vemos que también es importante la marca personal. Nos dicen, tenemos que cuidar nuestra marca personal, ya debemos que ir creando una, porque a la hora de llegar al medio, pues que ya sepan un poco de nuestro trabajo, de lo que hacemos. Entonces sí es bonito escucharlo de usted y ver toda esa transición, desde aquellos 1900 y algo hasta estas fechas y toda esa evolución. Y eso es lo mejor, que o sea,
nosotros no hemos sufrido tanto el cambio, porque a nosotros ya nos sentaron y las cosas ya estaban así. Pero ustedes como la generación, ¿cómo le podríamos llamar? Yo digo que somos como una generación bisagra. Somos como esa transición entre lo tradicional y lo actual. Y no sé si fue chocante esas transiciones. No sé si fue difícil. Sí. En algún momento lo fue. Yo recuerdo que ya me había graduado y estaba estudiando en México. Y la primera vez que vi una presentación hecha con un data show, una presentación en PowerPoint, era en mis clases de maestría. Y habíamos muchos estudiantes latinoamericanos y quizás yo era de las pocas que todavía no sabía manejar esa que para entonces era una tecnología sofisticada, ¿verdad? Y ahora nos da risa, ahora todos sabemos utilizar, si mis hijos, tengo una niña de 7 años y ya sabe usar PowerPoint. Y en aquel entonces era algo, wow, nuevo. Hace una presentación, wow, dinámica. Eso era realmente súper novedoso. Hay algo que yo quiero destacar y no quiero perder la oportunidad de transmitir a ustedes, y es que es importante que ustedes tengan los conceptos en sus clases, los conceptos básicos, el conocimiento teórico, que cuando uno es estudiante dice, ay, la teoría, qué aburrido. El conocimiento teórico es fundamental porque las herramientas cambian, los conceptos evolucionan, es cierto, pero por lo general tarda un poco más en que salgan nuevas teorías que nos expliquen el entorno. Sin embargo, las herramientas cambian constantemente. ¿Qué quiero decirles con esto? Jóvenes, es fundamental que ustedes tengan bien afianzados los conceptos fundamentales del periodismo para poder desempeñarse. No basta el conocimiento de las herramientas, tienen que ir de la mano. Cuando se es joven, porque en algún momento me tocó pasar por las aulas universitarias, uno quiere que todo sea la práctica, es que ya quiere hacer. Entonces, ay, es que no quiero que me digan mucho bla, bla. Yo lo que quiero es ya ir a hacer las cosas. Pero ojo, hay que tener también la prudencia necesaria para darnos cuenta que primero hay que tener bien afianzado el cómo hacer las cosas, para luego aprender el con qué lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces sí les doy eso como consejo porque, por ejemplo, algunos conceptos fundamentales aprendidos en las clases que en aquel entonces era don Martín Montero, la licenciada Patricia Murillo, don Jesús Echeto Belzarena, quien estaba en las clases, don Nelson Fernández, que dio COSE, la licenciada María Antonia Martínez, que ahora es la directora ejecutiva de la prensa. Algunos conceptos que aunque son añosos, no han perdido vigencia. Entonces vale la pena prestar atención a eso y no solamente enfocarse en las herramientas, eso es básico, porque lo que permite tener ese criterio formado, sólido, para poderlo desarrollar en el transcurso de la vida profesional es justamente eso. Sí, es bastante importante porque antes de llegar a estas clases prácticas, yo creo que es el mayor logro ya llegar a las clases prácticas porque son un poco más dinámicas, más divertidas, menos exigentes a los inicios, porque si vemos las teorías de la comunicación, psicología de la comunicación, clases de redacción, interpretativo, opinión, entonces siento que sí está buena la base porque uno va aprendiendo, diferenciando los géneros periodísticos, hacer esa separación de cada uno y saber en cuáles nos vamos a enfocar o cómo debemos llevarlos. Y pues ya al llegar a los prácticos, pues uno siente que ya puede volar al llegar a estos prácticos porque ya empezamos a editar, a hacer programas de televisión, entonces ya se va viendo por qué caminos nos vamos a ir. Y bueno, usted mencionó que, bueno, desde pequeña amaba las letras.
Entonces, ¿siempre fue su orientación eso o hubo en algún momento que dijo, quiero hacer otra cosa? Cuando yo estaba tomando esa decisión, fíjense que yo creo que a uno le corresponde tomar una decisión sobre qué va a ser el resto de su vida en un momento en el que uno tiene más dudas que certezas, cuando se es muy, muy joven, ¿cierto? Sí. Y en aquel entonces yo terminé mi colegio siendo muy joven, me gradué a los 16 años. Y a los 17 estaba en la universidad, no, todavía tenía 16 cuando entré a la universidad. Cumplí ya el primer año en la universidad, cumplí los 17 años. Y, y recuerdo muy bien que yo tenía esa duda. Quería estudiar algo que tuviera que ver con expresar mis ideas, con escribir, pero al mismo tiempo me gustaba la psicología. Entonces, por un lado decía, yo estudio letras, pero me gusta también la psicología. Y en ese entonces tenía una de mis hermanas en la universidad, ella me llevó, mira, me dice, este plan de carrera de periodismo contempla psicología y también letras. Empecé a explorar, a consultar un poquito más, a interesarme más y decidí estudiarlo. Les quiero comentar que para mí fue un poquito complejo al inicio porque yo era más bien algo introvertida. Entonces el hecho de hablar abiertamente me costaba. Las clases de televisión y de radio eran verdaderos retos porque había que desarrollar esa fluidez de lenguaje, no solo escrito, sino también oral. Y fue un gran aprendizaje. Quiero decirles que no hay barreras que uno no sea capaz de superar. Yo también tenía un problema de dicción. Yo no podía pronunciar la letra R, la pronunciaba R. Y yo decía, ¿cómo voy a hacer con las clases de radio? Me van a aplazar. Entonces fue también un reto personal. Recuerdo que en ese entonces yo me dedicaba a llamar, tenía un perrito que se llamaba Terry. Entonces practicaba con él, decía Terry, hasta que al fin logré de tanto el ir buscando cómo hacer ejercicio en aquel entonces para poder pasar las clases. Pero es algo que me quedó para la vida. Entonces, ¿qué quiero decirle? ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Uno tiene que explorar áreas, tener la mente abierta para saber que uno puede ser bueno no solo para una cosa, sino para muchas más. Y permitirse descubrir no solo hacia afuera, sino hacia adentro de uno, lo que uno es capaz de hacer. Y creo que esa es una de las investigaciones más fabulosas que uno puede tener como periodista, es el autoconocimiento, conectarse con uno mismo y ver hasta dónde soy capaz de llegar, ¿verdad? Así que mi consejo es ese, hágase esa autoevaluación y vea hacia dónde es cada uno de ustedes capaz de llegar en su desempeño profesional. Sin duda son buenos para muchísimas cosas. Pues nos vamos con muchos consejos, así que yo voy a invitar a varios de mis compañeros que puedan ver la entrevista. Y la última pregunta, ya para irnos, debe ser, bueno, es, en este tiempo de pandemia, ¿cree que los medios de comunicación han cumplido con su rol? Es lo que nos enseñan, que debemos ser veraz y usted cree que sí se han cumplido esos valores que se nos enseñaron en la academia. Yo creo, Stephanie y todos los que nos están viendo, creo que estamos ante un escenario nuevo, precisamente por el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Estamos en un mundo de posverdad, un mundo en el que la mentira es lo de hoy. Mentira que a veces es amplificada, desinformación a veces abierta, intencional o no intencional, pero al fin desinformación. Creo que hay un rol del periodismo que se ha profundizado en este entorno tan complejo de la mentira institucionalizada.
Y creo que ese rol es el de orientación del periodismo. A veces creo que podemos estar cayendo en el error de la inmediatez, porque los medios tradicionales están prácticamente compitiendo con la ola de actualizaciones constantes que hay a través de las redes sociales, por ejemplo. Y, y a veces nos subimos a esa ola y replicamos de lo que se está hablando sin profundizar. Y creo que ahí es donde puede estar el error, con el afán incluso de mantenernos vigentes siempre. Recuerdo, y sin duda ustedes también lo recordarán, cuando se anunció el supuesto primer caso de COVID en Honduras. ¿Lo recuerdan? Que fue un show lamentable de muchos colegas casi abalanzándose sobre una persona que se suponía tenía COVID y que al final resultó que no era. No sé si lo recuerdan bien. Sí, sí. Y realmente eso es sensacionalismo. Estamos siendo presos de ese mundo en el que el despertar de las emociones puede ser incluso más importante que los hechos. Y creo que debemos hacer ese llamado de atención a nuestro papel. ¿Qué estamos haciendo? Quizás el rol del periodista, hoy más que nunca, sea el de mantener orientada a la población. No solamente se trata de informar, sino contribuir a orientar a nuestra gente. Y eso no lo debemos olvidar. Hoy más que nunca eso es fundamental, ¿verdad? Para hacer frente a esta complejidad en la que vivimos y que no se va a ir tan fácilmente. Bueno, entonces yo creo que con esto último nos vamos a despedir. Gracias, licenciada Elisa, por toda esa trayectoria, por todos esos consejos. De verdad, siempre es un honor que usted nos haya podido acompañar y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Siempre es un placer compartir.